Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de En Primera Persona. En esta ocasión me encuentro sumamente agradecido y sobre todo con muchísima gratitud por estar aquí contigo, Juana. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias y felicidades por el espacio a ti también. Muchísimas gracias, Juana. La verdad es que además de estar agradecido, tengo muchísimo reconocimiento hacia ti, hacia tu persona, porque ya vamos a ir platicando de ello durante el transcurso del tiempo, pero me parece que tú has hecho una labor increíble dentro del ecosistema de salud y también dentro del ecosistema del emprendedurismo al cambiar el status quo. Y para cambiar el status quo, me parece que es necesario primero un trabajo interno súper fuerte. Súper fuerte. Te he escuchado en muchos espacios hablar de propósito y me lleva mucho a hablar acerca del despertar o el camino de la conciencia. Y entonces por ahí me gustaría empezar a conversar contigo acerca de tu camino en este despertar de la conciencia. Bueno, pues qué buena introducción. Yo quería hacer antes una observación a lo que decías de tus bondadosas y amables palabras acerca de las cosas que hemos hecho. Y a mí me pasa que cuando veo hacia atrás las cosas que he hecho, que he liderado y que hemos logrado junto con el equipo de Grupo Soin, pues sí, se sabe muy bien todas las historias tejidas a lo largo de estos 14 años. Pero cuando veo hacia adelante de todo lo que hace falta, entonces tengo la sensación de que el esfuerzo es infinitamente pequeño comparado con las necesidades actuales y aún mucho más pequeño comparado con los retos que vamos a tener en el futuro en materia, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, esto solo para decirte lo que opino de mí, y agradezco mucho tus palabras, pero como que me agobia saber que es mucho aún lo que nos queda a todos por hacer. Y respecto de esto que dices tú del despertar de conciencia, es que a mí la frase de despertar de conciencia me parece que la conciencia estaba dormida y entonces como que sonó el reloj despertador, ¿no? El que sea, porque hay un impacto familiar, porque hay una situación social, porque hay una pandemia y entonces hay un despertar de conciencia alrededor de algo. Al menos en lo que tiene que ver con mi propósito personal, no hay un despertar de conciencia y tal vez en mi caso es una cosa mucho más simple y más humana que tiene que ver con enamorarse, ¿no? Sí. Cuando, supongo que te has enamorado. Sí. Qué bueno, te felicito. Cuando uno se enamora, pues simplemente le pasa. No lo planeas, no vas a tomar un curso para enamorarte, no lees las técnicas, ¿no? Los 5 pasos para eso no existe. Simplemente un día estás frente a una persona o a una idea o a un proyecto o a una causa y te enamoras perdidamente de eso. Y yo también me he enamorado varias veces y me he desenamorado también, pero de la que todavía no me desenamoro y no creo que pase es de la causa que acompaña a quienes tienen un diagnóstico complejo, al que le dicen tienes cáncer, tienes artritis reumatoide, tienes esclerosis múltiple, tienes VIH, naciste con hemofilia, ¿no? Y aún más complejo para quienes tienen un hijo que tiene un padecimiento que nadie sabe qué es y que entonces puede pasar por muchos especialistas y por muchos diagnósticos e incluso despedir a ese ser querido sin saber de qué enfermó y de qué murió, ¿no? Y me refiero particularmente a las que llamamos enfermedades poco frecuentes o raras o huérfanas, dependiendo del contexto y del país en el que estemos. Entonces, esa causa me enamoró y 22 años después de enamorarme de esa causa, todavía tengo mariposas en el estómago en la mañana porque sé que voy a dedicar el resto de mi día a eso, a trabajar por y para esa causa. Y es una causa tan espectacular
que es hiper fácil enamorar a otros, embaucar a otros, de subirse en el mood, de trabajar para cambiar la realidad de quienes tienen en América Latina que vivir con este tipo de padecimientos y que en muy pocos casos en realidad tienen absolutamente todo lo que necesitan para tratarse. Por supuesto, por supuesto. Y esto también me resulta súper inspirador de el propósito y cómo contagias ese propósito y ya llegaremos para allá. Y ahorita que te escuchaba hablar de hace 22 años y del flechazo y del enamoramiento, ¿recuerdas cómo fue ese primer flechazo o esa primera causa por la cual te enamoraste de lo que hoy estás enamorada? Sí, por supuesto. Eran los tiempos de los pacientes con VIH en los que la gente creía que darle la mano a una persona VIH positiva o hablar con ella tenía una alta posibilidad de contagio y además estaban todos estos estigmas, muchos de los cuales todavía existen y una muy pobre acceso a atención, a información, a medicamentos. Y entonces yo pertenecía a una organización que trabajaba para esa causa y un día en particular hablando con un paciente VIH positivo y encontrando lo que para alguien que tiene una enfermedad no curable significa la visión ante la vida, que me enamoré de la posibilidad de poder acompañar a otras personas con estas realidades a encontrar un sentido de la vida, a apasionarse por la vida, a apasionarse por la salud, incluso cuando sabes que el desenlace no va a ser la cura. Claro, claro. Y ahí es en donde me resulta sumamente esperanzador el poder mirar a las causas desde otra perspectiva. Y justo en el tema de la trayectoria profesional, tienes 22 años dentro del ecosistema de salud, yo quizás un poco menos, 10 años. Y de pronto lo que me he encontrado en estos contextos y sobre todo en las conversaciones es que de pronto no hacen match el audio con el video. ¿No? Totalmente, totalmente. Cuando yo empecé hace 14, 15 años a hablar de poner al paciente en el centro, las caras de la gente eran de ilusa, ¿no? Esta es una niña ilusa que quiere cambiar el mundo. Hoy cuando todo el mundo habla de poner al paciente en el centro, es una frase vacía, demagógica y que se termina pasando las puertas de cristal del lobby de las grandes organizaciones de salud, ¿no? En todo, sin excepción, no importa si hablamos de la industria farmacéutica o de los hospitales o de las aseguradoras o de cualquiera de los actores que trabajen en el sector salud, todos proclaman, sin excepción, trabajamos por la salud de las personas, ponemos a las personas en el centro de todos nuestros esfuerzos, pero no necesariamente en todas esas organizaciones pasa que cuando pasas la puerta de cristal, la conversación siga siendo la misma, sino que desafortunadamente en muchos casos la conversación se convierte en piezas desplazadas, presupuestos logrados, unidades, o en las instituciones hospitalarias productividad de los quirófanos, egresos, pero ninguno de esos considera personas. Correcto. Pacientes, necesidades, historias. Entonces, yo sí creo que ahora que, mira, pues, ¿qué es positivo? Que hoy todos están repitiendo la misma frase. Qué bueno. Chance y como un mantra, a fuerza de repetirlo, hacemos que pase. Pero ahora creo que hay que dar el siguiente paso y es empezar a trabajar sobre los cómo. Cómo realmente se pone al paciente, es más, a las personas, ojalá antes de que se conviertan en pacientes, a las personas en el centro de todos nuestros esfuerzos de información, de prevención, de diagnóstico temprano, de tratamiento, de humanización del sistema, y cómo entonces todo lo que hacemos alrededor de la salud, quien desarrolla medicamentos, quien desarrolla dispositivos, quien instala instituciones públicas o privadas para atender, está haciendo un esfuerzo realmente humanocéntrico de diseño, de estrategia, y no como ocurre lamentablemente hasta hoy, que lo que está en el centro es un producto, lo que está en el centro es una política que no necesariamente responde a las necesidades de la gente. Y yo estoy completamente contigo en el tema del cómo. Y creo que también es importante
hacer un paso atrás. Porque hoy creo que hay este concepto de poner al paciente al centro. Suena muy bonito en el marketing, ¿no? Pero creo que se sobreentiende y quizás desde un marco de referencia desde el propio compliance, al menos hablando de la industria farmacéutica, por el riesgo que se tiene de conocer incluso el nombre del paciente para no sesgar una prescripción médica. Podremos estar o no estar de acuerdo. Yo honestamente creo que hace falta vivir historias en carne propia para dotar de propósito a lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿qué estamos sobreentendiendo o entendiendo por paciente al centro, incluso antes de llegar a los cómo? ¿Qué estamos o qué deberíamos? Podemos hacer el contraste, ¿qué estamos y cómo deberíamos? Bueno, creo que lo acabo de decir. Lo que estamos entendiendo es que hay un deber ser, ¿no? Y eso es positivo. Pero lo que todavía no traducimos es cómo ese deber ser se convierte en cómo a partir de lo que cada uno hace desde sus diferentes frentes puede realmente humanizar y darle sentido de propósito a su trabajo. Nombrabas hace un minuto un aspecto muy relevante de la prestación de servicios y del trabajo en el sector salud, que es el compliance. Pero te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que para más del 90% de la gente que trabaja en el sector, eso y nada es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Eso es lo que me limita a, ¿no? Cuando en realidad eso es lo que posibilita que podamos tener una relación en la que lo más importante sea que las personas, la recuperación de su salud o al menos recuperar su calidad de vida esté como principio único por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que ese es fundamentalmente el tema del compliance y debería ser riguroso no solo para las compañías que al ser compañías públicas, al cotizar en la bolsa, entonces lo tienen muy claro porque representa un sinnúmero de consecuencias, porque hoy todavía escucho compañías diciendo, a nosotros no nos toca, nosotros tenemos uno más flexible, como si eso fuera una ventaja en lugar de un riesgo y una gran desventaja, ¿no? Entonces, creo que hacia donde tenemos que caminar es ahora sí retomando tu frase del comienzo, ¿cuál tendría que ser ese despertar de conciencia? Mira, tiene que ver con algo un poco más terrenal y que todos los que escuchen este podcast tal vez puedan entender mejor. La salud no es un concepto científico, no es un concepto técnico, no es algo que pones en una ley. La salud es parte de la cultura de las personas, es parte de la cultura de las ciudades, de los países. Y te pongo un gran ejemplo respecto de por qué la salud es cultural. En nuestro país, en México, el 70% de la población tiene una condición de obesidad o sobrepeso. Y más allá de las conversaciones acerca de la equidad de todas las personas, sin importar, por supuesto, su imagen o su talla, en eso estamos todos de acuerdo, también estamos de acuerdo en que la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso es el origen de muchas enfermedades. Entonces, la obesidad y el sobrepeso de una población es un problema de salud pública. Sí. Pero mientras el 70% está en condición de sobrepeso u obesidad, en la última encuesta del ENART, la gente responde en el 72% de los casos que se considera sana. ¿No? Y entonces, ¿cómo que te consideras sana si además tengo más de 14 millones de mexicanos con diabetes? No, espérame. Es que para más del 50% de las personas con diabetes, a quienes tú le preguntas, ¿eres una persona sana? Esa persona dice, sí, yo soy sana. A pesar de que tiene una enfermedad crónico-degenerativa que probablemente tendrá un desenlace de insuficiencia renal, de ceguera o de amputaciones, sí, ¿no? Y entonces, como yo me siento sano, pues yo estoy 3 meses en el tratamiento y salgo de tratamiento y cuando me vuelvo a sentir mal, entonces vuelvo a entrar. Y esto es por la mala concepción de que salud es la ausencia de enfermedad. Y peor tantito, porque puedo tener un diagnóstico. Entonces, ¿qué es salud? Mientras me pueda mover, mientras pueda respirar. ¿Y qué es enfermedad? Cuando lo que tengo, lo que siento, me empieza a generar incapacidad para vivir de una manera correcta. Es decir, cuando los síntomas que habrían podido atenderse
mucho antes, se atienden cuando ya está afectando el funcionamiento normal de una persona. Entonces, con este punto de partida, claro que seguimos creando políticas públicas para la enfermedad, no políticas públicas para la prevención. Y de ahí en fuera, pues por supuesto que todo es el resultado que ya conocemos. Por supuesto. Y es también, me parece, entender que la salud no nada más tiene el componente del bienestar físico, que una de las cosas que yo observo es que de pronto dentro del ecosistema de salud, o al menos en lo que a mí me ha tocado vivir, que ha sido la parte de la industria farmacéutica, vemos la parte física nada más, pero hay otros componentes y también componentes que son físico, mental, emocional, espiritual, económico, y que también tienen otros impactos, y ahí vemos lo transversal que es la salud en términos de educación, ingresos, también de pronto tenemos estas cifras en términos de obesidad, etcétera, pero el ingreso o cómo explicar que es más barato conseguir una Coca-Cola que una botella de agua, ¿no? Entonces todos estos factores también impactan, y me parece que si estoy haciendo la lectura adecuada, a lo que te has dado a la tarea es a comprender a la persona desde un punto de vista multifactorial. Exacto, así nació Soin. Soin nace observando esto que acabas de comentar. Los sistemas de salud públicos y privados están enfocados, y eso no está mal, están enfocados en resolver la parte clínica. ¿Cómo le hacemos para que la persona se pueda diagnosticar, para que los tratamientos estén disponibles, para que los profesionales de la salud necesarios pues también estén disponibles para la población, para que los equipos, los quirófanos, etcétera, etcétera? Pero resulta que otra vez es un factor cultural. El ser humano es muchas cosas, ¿no? Y esto no es científico, esto lo decía mi abuela, ¿no? Si tienes un problema del tipo que sea, económico, emocional, familiar o de salud, pues entre más fuerte esté tu cuerpo, entre más fuerte y sana esté tu cabeza y tu alma, decía mi abuela al menos, pues entonces te va a ir mejor afrontando esa situación. Y eso simplemente se traduce en cómo atendemos la salud emocional, nutricional y espiritual de las personas que tienen que enfrentar estos padecimientos, y cómo simultáneamente trabajamos en esos otros aspectos de la vida de los pacientes, como justamente el de la vida económica, porque muchos de estos padecimientos hacen que la gente pierda sus trabajos o que simplemente ya no pueda funcionar dentro de las estructuras tradicionales laborales, y entonces también cómo sobrevivir, cómo resolver las otras necesidades humanas se vuelve parte de la conversación. Entonces, así nace Soin, y el modelo concierge era cómo ayudamos a armonizar de nuevo lo que se desarmoniza cuando alguien recibe este diagnóstico, porque este tipo de enfermedades comparten algo común, y es que resultan ser una onda expansiva, ¿no? Que no solamente afecta a quien recibe el diagnóstico, sino que va a afectar a la pareja, a los padres, a los hijos, a su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos un control de impacto, y cómo ayudamos a ayudar a armonizar de nuevo las diferentes relaciones y los diferentes contextos? Entonces, claro que un paciente más informado, un paciente contenido, un paciente escuchado, un paciente que tiene atención psicológica, un paciente cuya cuidadora, y digo cuidadora porque lo he dicho hasta el cansancio, más del 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer. Entonces, ¿cómo esa cuidadora también tiene que ser cuidada? Porque cuidar a un paciente crónico degenerativo es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo con un nivel de burnout enorme. Y entonces allí vemos otro tipo de fenómenos como el de la violencia intrafamiliar asociada al cuidado de las enfermedades crónico-degenerativas, que requiere todo un trabajo de prevención, de información y de atención también a ese contexto en el que se desenvuelve el paciente. Y con esto que te escucho es súper refrescante esta mirada para abarcar diferentes sentidos, y algo que rescato mucho, no sé si es la palabra adecuada,
Pero lo que has hecho y lo que ha hecho tu grupo es dignificar los diferentes procesos y etapas de la vida. Porque hoy hablamos de, bueno, ahorita estamos hablando del modelo de concierge, pero también tienes otras iniciativas que también van, me parece, en pro de la dignificación de cada una de las etapas. Así es, mira, creo que es natural que todos entendamos que si tenemos un bebé, hay que protegerlo, ¿no? O sea, si hay un niño en un centro comercial que está llorando porque perdió a su madre, es muy difícil pasar de largo y decir que se las arreglen. Entonces vamos a estar todos allí atendiendo y llamando a alguna autoridad y si no sabemos cómo está el desenlace, hasta nos vamos a ir angustiados de no poder saber que este niño pudo encontrar a los padres que estaba buscando. Y si nos encontramos, siempre hago este ejemplo bastante simple, pero que nos ilustra bien. Si entras a un baño público y te encuentras un bebé solo, es imposible que te des la vuelta y te vayas. Lo vas a recoger y vas a buscar porque es instintivo proteger al vulnerable, al más pequeño. Entonces, de la misma manera que tenemos tan claro que tenemos que cuidar esa vida, una persona en su etapa terminal o en la última fase de su vida, porque es un adulto mayor, merece ese mismo nivel de protección y allí no necesariamente somos igual de sensibles. Claro. Es decir, también tenemos el caso del paciente que en el hospital el médico dice ya no hay nada que hacer. Y a lo que se refiere el profesional de la salud es se me acabaron las estrategias terapéuticas para atenderlo. Pero eso no quiere decir que vamos a pagar y vámonos, sino que empieza una etapa de dignificación también de ese momento de la vida en la que acompañar al paciente a soltar, a despedirse, a reconciliarse con él mismo, a reconciliarse con su familia. Cuando empiezas el trabajo de duelo, incluso antes de la partida de un ser querido, entonces ese entorno también resulta mucho más saludable, porque esa es justamente la palabra, para todos los que allí participaron. Entonces, a mí me parece que desarrollar una empresa y juntar a un grupo de locos como yo, que hoy son más de 300, dedicados a eso todos los días de su vida, pues es un regalo espectacular. Y yo creo que esa es la razón por la que sigo enamorada. Sin duda. Muchísimas gracias por compartir todo esto. ¿Y tú crees que estamos ahí, en ese punto? Ya como ecosistema, en el que hay por ahí voy a ejemplificar, y hay por ahí una historia de alguna tribu, por ahí en la que justo cuando nace un bebé, todos los hombres de esa tribu cuidan al bebé. Uh-huh. Y por eso venía como del tema del desarrollo de la conciencia, de la sensibilidad, de la empatía, etcétera, ¿no? ¿Estamos ahí? No, claro que no. Claro que no. Cuando calificamos a los papás de los niños con cáncer que se atreven a parar un aeropuerto por la desesperación de que sus hijos no tienen tratamiento y los calificamos de políticos, de golpistas, por supuesto que no tenemos esa sensibilidad. O sea, solo considerar que es una manifestación exagerada es haber perdido toda empatía acerca de alguien que está en el hospital viendo a su pequeño morirse mientras existe un tratamiento que puede ser, que puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. Y por supuesto que me refiero a los papás de los niños con cáncer. O sea, en el mundo, más del 80% de los niños diagnosticados con cáncer se curan y tienen una vida normal, productiva, placentera, como la de un niño que nunca pasó por ese diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? El acceso a tratamiento. A tratamientos que hacen parte del sistema de salud, que en la mayoría de los casos, pues hoy son absolutamente accesibles, que más del 80% de esos tratamientos hoy se producen incluso por modelos genéricos, en fin. Uh-huh. Entonces, no tener los tratamientos para ellos es un crimen. Y lo he dicho en algunos de mis redes, es un crimen de Estado, cuando es la consecuencia de una decisión poco empática. Entonces, si desde allí estamos comentando eso, yo creo que no estamos allí. Te pongo otro muy buen ejemplo, las vacunas durante la pandemia. Uh-huh. ¿En serio teníamos que discutir quién tenía que vacunarse primero?
Hay un sentido primario y es cuidar al que te cuida. Claro. A los primeros que teníamos que vacunar era a las enfermeras y a los médicos y a los profesionales de la salud para que entonces ellos pudieran seguir cuidando, atendiendo y salvando vidas. Pero aquí los mandamos a hacer la fila. Hicimos una diferencia por quienes estaban en el sector público y en el sector privado. Estamos allí cuando, si a alguien se le ocurre semejante disparate, pues está bien, ¿no? Pero para todos los demás tendría que ser simplemente eso, un disparate. Que dijera, a ver, no, si el orden lógico de las cosas es este y se acabó, ¿no? Pero definitivamente no estamos allí y tal no estamos allí que ante situaciones como estos hay posiciones. Es como tener una posición en cuanto a si la vida debe respetarse o no. Es que eso no vamos a hacer una encuesta pública para ver qué opina la gente, ¿no? Correcto. Entonces, definitivamente no estamos ahí. Y justo venimos saliendo de una pandemia y no sé qué tanto hemos tomado estos aprendizajes o las lecciones. Hablabas de cuidar a quienes nos cuidan. Hoy los profesionales de la salud, enfermeras, médicos tratantes, etcétera, siguen estando sobreexpuestos a cargas laborales, sí, ¿no? Y que incluso viene desde el sistema de la formación, con los roles de guardias tan pesados que a veces son hasta inhumanos, me parece. Creo que sistemáticamente... No, hasta no. Son inhumanos. Son inhumanos. Sí, completamente. Entonces, ¿cómo buscamos o pretendemos que haya profesionales dentro de un sistema de salud empáticos cuando no están siendo cuidados desde su formación y justo están siendo deshumanizados? Ya es que me tocas otro tema, ¿no? Que es el de los trabajadores de la salud en general. Un modelo que ha puesto incentivos perversos gracias a esa situación de los profesionales de la salud y de un sistema que, aunque está soportado 70% en mujeres que trabajan en el sector, también permite las brechas salariales, también permite las brechas en la participación de posiciones de liderazgo y de toma de decisiones, incluso en temas estrictamente femeninos, ¿no? Y allí por eso, desde el año pasado lanzamos la iniciativa Medicina con M de Mujer y lanzamos también el documental Las Mujeres de la Medicina Mexicana, que ha sido una experiencia extraordinaria, no solamente en su creación, sino en lo que ha generado alrededor de esta conversación. Y también, junto con el equipo de México Cómo Vamos, que dirige mi querida Sofía Ramírez, lanzamos el Observatorio de Condiciones Laborales en el Sector Salud con Perspectiva de Género. Y nos encontramos lo que ya sabíamos. Nos encontramos con que casi por cada 100 pesos que gana un hombre en el sector salud, las mujeres ganan 80 en las mismas posiciones. Nos encontramos con que la participación de las mujeres en las posiciones directivas y de liderazgo es apenas del 6% del total de esas posiciones. Y hay tantas fotos que ejemplifican muy bien esto. Yo uso en mis conferencias la famosa foto del Foro por la Lactancia Materna del 2018 en la que 7 caballeros, todos muy importantes, todos muy inteligentes y todos muy relevantes para el sistema de salud, eran quienes estaban ocupando el podio cuando estoy segura que ninguno de ellos lactó en su vida. Y entonces estas decisiones que son estrictamente femeninas no tienen la participación que debieran. Recientemente vi en otra conversación otra de esas fotos fantásticas, y es que todas las posiciones de alto rango del sector salud hoy todavía, ¿no? El secretario, el subsecretario, quien dirige COFEPRIS, quien dirige el IMSS, todos siguen siendo hombres. Entonces, mientras mantengamos una tan baja participación de las mujeres en un tema como el de la salud, en el que las otras decisiones, cuándo llevo a los hijos al médico, cuándo llevo de la oreja a mi pareja al doctor, en qué farmacia compro los medicamentos, qué doctor elijo, a quién le pregunto, esas decisiones del día a día las siguen tomando las mujeres. Y si ellas son las que cuidan, y si ellas son las que toman la mayoría de las decisiones, ¿por qué es que no las escuchamos en posiciones y en decisiones mucho más relevantes para todos? Yo creo que nos va a ir mucho mejor con un incremento de los espacios dedicados a darle la oportunidad de participación a las mujeres.
yo coincido contigo, algo por lo cual sí, coincido con esta visión es porque me parece que las mujeres tienen mucho mayor sensibilidad. Fíjate que te voy a contradecir. Okay. Yo creo que eso es justamente lo que más daño le hace al feminismo. Okay. ¿No? El feminismo no es otra cosa que la defensa de que todos somos iguales, pero todos. Hombres y mujeres. Entonces, a mí entrar en la conversación de si las mujeres somos más sensibles o no, o si las mujeres somos más trabajadoras o no, o si las mujeres somos más honestas o no, me parece la conversación incorrecta. Creo que las mujeres hemos estado tomando mayoritariamente las decisiones que yo llamo reales de la salud, porque en una sociedad machista que recarga sobre las mujeres el cuidado de los hijos, de los enfermos, de los ancianos, de la familia, pues claro que les toca tomar esas decisiones, pero sin las herramientas para poder ejecutarlas. Pero creo que en lo que tenemos que trabajar es en construir una sociedad verdaderamente incluyente, en la que las responsabilidades del cuidado son compartidas. No es el hombre que me ayuda, es el hombre que entiende que también es su responsabilidad, entonces dividimos esas responsabilidades. Entonces, yo creo que y los hombres son menos sensibles, no porque no tengan la capacidad de serlo, sino porque también fueron educados en un entorno machista en el que les dijeron que los hombres no lloran. Entonces, claro, si los hombres no tienen la oportunidad de expresar sus emociones y su sensibilidad, porque ese es el mandato social que tienen, pues claro que con el tiempo se vuelven menos sensibles a las diferentes situaciones. Entonces creo que todos tenemos que reeducarnos de nuevo y si entendemos que feminismo es defender que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, creo que eso no tiene ningún debate y entonces todos tendríamos que declararnos profundamente feministas, ¿no? Entonces, yo creo que es más por ahí. Y nada más para cerrar ese punto, un poquito a lo que me refiero con el tema de la sensibilidad es justo al estar en esta exposición a esas situaciones, que otra vez lo hilo con el punto anterior. Si estamos hablo en primera persona, si estoy en un trabajo por la salud, pero no tengo contacto con esas historias, no me voy a sensibilizar de lo que al otro le está sucediendo. Exacto. Hay una frase muy bonita dentro de un hospital psiquiátrico aquí al sur de la Ciudad de México que dice, nada de lo ajeno me es... nada de lo humano me es ajeno, perdón. Y me parece espectacular porque ahí per se está hablando de una empatía por el otro. Entonces, a ese sentido me refería un poco con el tema de la sensibilidad y creo que hasta el momento hemos recogido profundas reflexiones de lo que ha sido. Pero para ti, ¿cuáles serían como las 2 o 3 reflexiones, o si es que hay otra adicional, de estos 22 años y de todo lo que has hecho dentro del ecosistema de salud? Uy, lástima que no hay tequila. No, mira, unas reflexiones que encontrar tempranamente en tu vida tu propósito es un regalo de Dios. Porque conozco personas que en una etapa madura de su vida todavía están buscando eso que los inspira, ¿no? Eso que verdaderamente los haga sentir plenos. Y descubren algunos muy tarde en la vida que lo que te hace sentir pleno no tiene que ver con cuántos ceros tienes en el banco, no tiene que ver con cuánta gente tienes debajo de ti en un organigrama, no tiene que ver con cuántos likes o cuántos followers tienes. Tiene que ver con irse a la cama todos los días, con el corazón lleno, pleno, enorme y tener que descansar profundamente porque al otro día quieres brincar de la cama para seguir haciendo eso que decidiste hacer. Entonces, ojalá y educáramos en las escuelas y en las universidades para que la gente se pregunte qué es eso que lo apasiona, qué es eso que quisiera hacer el resto de sus días. Porque decía recientemente un profesor que escuchaba yo en la Universidad de Cambridge que la gente sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Y eso es muy profundo. Parece muy sencillo, pero tiene una connotación muy profunda. Entonces, ayudarle a los jóvenes, ayudarle a la gente a encontrar, a conectar con eso más profundo,
estoy segura que haría seres humanos más plenos, más realizados, más conscientes de eso. Entonces, yo creo que para mí un regalo divino ha sido tener esa certeza de lo que quiero hacer y a lo que me quiero dedicar. Y hoy todavía cuando me vuelvo a preguntar, ¿qué otra cosa quisiera hacer? Y si no hiciera esto, ¿qué otra cosa haría, no? Y la respuesta vuelve a ser la misma. No me imagino haciendo otra cosa que no sea trabajar por quienes tienen que enfrentar este tipo de retos, porque además hay un beneficio enorme para mí, y es que me recuerdan todos los días que la vida tiene que dignificarse, pero la mía también. Y dignificarla significa que lo que haga durante el día me haga sentir a mí plena, orgullosa, responsable, y eso que hago todos los días dignifique la vida de alguien más, ¿no? Uh-huh. Eso para mí eso es fundamental. 2, que en la medida en que entendamos que nada de lo que hacemos lo hacemos solos, absolutamente nada, que necesitamos socios o necesitamos equipos de trabajo o necesitamos clientes que crean en nosotros o necesitamos aliados, proveedores. En la medida en que entendamos que no lo hacemos solos, entonces el trabajo se convierte en el desarrollo de una plataforma de innovación colaborativa. Y en el cómo sí. Hoy se habla de que el principio de las compañías basadas en ecosistemas es el de generar beneficios para todos los que trabajan en el ecosistema, pero con un principio común. Y en el caso de Soin, el principio común es el paciente en el centro. Entonces, ha sido, no voy a decir que ha sido fácil, pero termina siendo simple decidir siempre que tienes una disyuntiva de qué lado de la mesa estás, ¿no? Uh-huh, ese creo que ese es el segundo. Y el tercero es que sí hay que tener cierto nivel de irresponsabilidad, cierto nivel o un alto nivel de optimismo, de decir sí se puede, para intentarlo, para no dejarse agobiar, para que a pesar de que la mayoría de los días no son rosas, no son maravillosos, sino que están llenos de retos y de frustraciones y de nos, una de esas puertas se abre y cada vez que se abre una puerta es mágico y entonces puedes hacer un montón de cosas y eso solamente te dan más ganas de seguir tocando para que se vuelva a abrir la otra. Y ya, ¿no? Persistencia. Sí, creo que hay mucho de persistir, de insistir, de no desistir y de hacer esas 3 cosas con muchísima disciplina. Muchísimas gracias. Y entonces son 3 cosas las que escucho. El propósito, entre más pronto, mejor. La colaboración, en donde el juego sea un juego de ganar todos, principalmente el paciente, persistir y no desistir. Y esto me da el intro perfecto para hilar una idea anterior. Si hoy no estamos ahí en el lugar en el que estamos realmente, por ejemplo, poniendo al paciente al centro, ¿qué llamados a la acción necesitamos hacerle en el entendido de, 1, expandir lo voy a poner en estas palabras, no sé qué tal te suena, esta conciencia de impacto social, ¿no? En el ecosistema de salud? ¿Qué llamados a la acción les tenemos que hacer a los diferentes participantes para justo tener un propósito, una colaboración en donde incluyamos al paciente en las conversaciones y sigamos persistiendo en conjunto para estos beneficios sociales? 1, todos vamos a ser pacientes, o ya lo fuimos, o ya lo hemos sido. Y la pregunta que se tienen que hacer todos los días es, ¿cuál es el sistema de salud en el que yo quiero ser atendido? ¿Cuál es el sistema de salud en el que para mí ser querido, más amado, quisiera, cuál sería ese entorno en el que quisiera que se atendieran sus necesidades de salud? Y luego preguntarse, ¿y ya existe ese sistema? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué voy a hacer? No importa si trabajo en el sector salud o no, porque también la pandemia nos enseñó que no importó en cuál sector económico trabajaras, un problema de salud detuvo todas las actividades humanas, todas. Entonces tú decías al comienzo de esta conversación algo que es real. La salud es un asunto transversal a todas las actividades humanas. Entonces, si es un asunto transversal, tiene que importarnos a todos.
Nos tiene que importar cuáles son los presupuestos que se destinan a salud, nos tiene que importar cuáles son las condiciones en las que trabajan los colaboradores, los profesionales de la salud. Antes de la pandemia, ¿quién se preguntó si los médicos tenían cubrebocas y las enfermeras? Si había jabón antibacterial, ¿no? Era un escándalo ver las condiciones en las que hoy, después de la pandemia, siguen trabajando los profesionales en los hospitales. Cómo atienden pacientes con lo que hay, no con lo que necesitan o con lo que deberían. Y cómo muchos de ellos son sancionados o advertidos de que no pueden prescribir algo que no está en el cuadro básico, que no pueden prescribir algo que no existe en la farmacia porque les va a generar un problema, y eso aleja la discusión de cuál es el deber ser. Entonces, me parece que como opinión pública tenemos que interesarnos más, nos tiene que importar más, tenemos que cambiar en nuestra cabeza esta idea de que salud es solamente cuando me enfermo, ¿no? Ahí sí me tengo que preocupar, ¿no? Allí sí hay una situación que atender. No. Si nos preocupamos por el sistema de salud antes de enfermarnos, entonces creo que esa fuerza que entre todos podemos hacer sí puede presionar que las autoridades tomen mejores decisiones, que tengamos profesionales más formados, que mucha más gente se entusiasme por hacer parte del sector salud. O sea, hay tanto que tenemos que hacer. Y un elemento que también me parece muy relevante es cómo empezamos a asumir en lo personal nuestra responsabilidad por nuestro estado de salud. ¿No? Cómo también tenemos todos que empezar a hacer otras cosas para cuidar de nosotros mismos, para alimentarnos mejor, para tener acceso a información, para tener cultura de prevención y un estilo de vida que posibilite que, como va a pasar, pues vivamos también más años, ¿no? Correcto. E incluso el tema de hábitos, ¿no? De el consumo de sustancias, de cigarro, de alcohol, etcétera. Entonces, una gran conclusión es tener una visión responsable de mi salud. Es algo que me conviene no solamente a mí, sino nos conviene a todos. ¿Cuáles son esas otras 3 cosas que son quick wins que si empezamos a hacer desde la sociedad en general y también los participantes del ecosistema de salud, nos va a empezar a cambiar otra vez el rumbo? Mira, creo que ya lo dije. O sea, uno está esta dimensión individual en la que sí es importante cuidarnos, sí es importante hacer estas rutinas de chequeos que nos permitan identificar más rápido las enfermedades. Solo si volvemos a reflexionar sobre esta frase de la Organización Mundial de la Salud respecto de que 1 de cada 3 mexicanos tendrá un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. Ya solo eso tendría que decirnos cuándo fue la última vez que me hice un chequeo y qué puedo hacer para evitar enfermarme. Pues uno es que no debería existir en este planeta una sola persona que siga fumando, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que en la dimensión personal hay mucho por hacer. Luego en la dimensión colectiva, informarse, decidir, participar, involucrarse, creo que eso es fundamental. Y en la dimensión sistémica y en la que corresponde ya más a quienes trabajamos en el sector salud, creo que tenemos que pasar de las frases hechas y de la demagogia a los hechos concretos demostrados con acciones que generen impacto en quienes hoy ya están enfrentando un padecimiento. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juana. Ha sido un gran regalo escucharte, compartir contigo estos minutos. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera, pero no la última. Y finalmente, si nos quieres regalar tus redes sociales, algo que nos tengas que compartir, por favor. Claro que sí. Bueno, primero te felicito porque también en esto que decías de qué más hacer, yo también siento que hay una generación que empuja y que es mucho más sensible, que está mucho más conectada con lo humano, ¿no? Y eso también genera muchísima esperanza, y que alguien que está trabajando en la industria y que seguramente todos los días tiene que ver sus KPIs y sus indicadores, tiene tiempo para decir cómo abrimos la conversación y cómo planteamos estas otras ideas, pues creo que también abona a esto que tenemos que hacer. Así que muchas felicidades. Gracias por invitarme. Y pues bueno, ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oín, y que
está siendo muy divertido también hacer Gel Café y hablar de los temas de salud ahí en el canal de Expansión. Así que ahí por cualquier lado nos vemos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por sintonizarnos en un episodio adicional para que esto siga fluyendo y se sigan haciendo muchos más capítulos. Nos ayudan muchísimo suscribiéndose, dando like, pero sobre todo compartiendo para que estos mensajes lleguen a las personas adecuadas, para que se fomente la conciencia, la visión colectiva, también la colaboración que tanto falta nos hace. Y muchísimas gracias por estar en este capítulo y nos escuchamos a la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.